Presente, ingeniero. Amado. Aragón. Presente. Atahualpa. Cáceres. Cayata. Cárdenas. Presente, ingeniero. Lovech. Carguas. Presente, ingeniero. Sarita. Chávez. Presente, ingeniero. Champi. Chin. Choque. Condori Chilo. Presente, ingeniero. Condori Guzmán. Cornejo. Presente. Cueto. Durán. Luz. Estrada. Presente, ingeniero. Farfán. Presente, ingeniero. Figueroa. Flores. Luis Sancho. Gutiérrez Díaz. Gutiérrez Granda. Herrera Pastrana. Herrera Rodríguez. Huaranca. Presente. Juárez. León. Yaique. Mamani. Martínez. Mejía. Presente, ingeniero. Mendoza. Neira. Núñez. Ortecho. Pampa. Peralta. Queta. Girón. Quiste Bravo. Presente, ingeniero. Quiste Colque. Presente. Ramírez. Presente, ingeniero. Rivera. Presente. Rodríguez. Roque. Presente, ingeniero. Rosas. Salas. Presente, ingeniero. Sánchez. Presente, ingeniero. Cerruto. Suárez. Echevarría. Suárez Mendoza. Presente. Zucca. Presente. Torres Carnica. Torres Quispe. Presente. Tumba. Turco. Presente, ingeniero. Valencia. ¿Dónde está Valencia? Ahí está Valencia. Velarde. Pilar, presente. Vilca. Yanarico. Zapatos. Presente. Ya está, muy bien. A ver, una consulta. ¿Qué pasa, Valencia? Ingeniero, ¿se puede considerar así? ¿Por qué? ¿Alguien ha escrito o ha participado en un artículo científico? No. Nada. Quería hablarme algo. Pero considero de la revista. Por eso es para publicar. En una revista No, pero ya publicando la revista de la universidad. de la universidad. Al final hablamos. Aprobado. Ya, muy bien. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado. Habíamos dejado la iniciativa en la eficiencia del colector, ¿no? Para estimar la eficiencia del colector, los datos que teníamos era el cálculo del calor del colector, ¿no? La disposición que dependía del área efectiva, este valor de remoción, ¿no? Un factor de remoción. Por ahí teníamos el valor ese que era la cantidad de energía teórica multiplicada por el factor de corrección de la superficie, las pérdidas, ya las hemos estimado, la temperatura inicial del fluido y la temperatura del fluido. Con todo eso calculábamos el calor abajo, el área efectiva, y la radiación total, que va a ser uno de los motivos de ahora en adelante de debate en las clases que tengamos para cuando hablemos sobre la generación fotovoltaica. ¿Sí? Muy bien, en este pequeño ejercicio, pues la eficacia salía
Considerando 6 horas de radiación pico. ¿Alguien habló sobre radiación pico? ¿Alguno de ustedes? ¿Tú? Sí, de 11 a 2. ¿Qué era la radiación pico? Las horas máximas donde se consigue. Máximas, no, ¿por qué? No, Puedes la conseguir radiación radiación desde máxima las 5 que de se la consigue. mañana en que aparece el primer rayo del sol La radiación hasta máxima. las 6 de la tarde. La radiación máxima que se consiguen en las horas. Entonces, con respecto a la radiación, tenemos un periodo de tiempo, ¿no? Desde que sale el sol hasta que oscurece. Pero en ese periodo de tiempo tenemos radiación que va incrementando hasta el mediodía, ¿no? Que en teoría es la radiación máxima que puede captar un objeto. Y a partir de ahí nuevamente empieza a bajar hasta la hora en que oscurece. Entonces, ¿qué periodo de tiempo trabajamos? ¿Qué periodo de tiempo utilizamos? A ese periodo de tiempo se les llama horas solares pico, ¿sí? Y es un periodo de tiempo que se puede calcular, pero vamos a utilizar nuevamente software, ¿no? Para estimar esas horas solares, ¿sí? Por ejemplo, por aquí, para nuestra zona, un valor que se utiliza comúnmente está entre los 5.5 a 6.5 horas solares. Quiere decir que ese periodo de tiempo es el periodo que te va a generar una mayor eficiencia en el sistema que estés diseñando. Ya sea un colector de placas, ya sea un sistema fotovoltaico. Con ese valor es que tú haces el análisis, el desarrollo de tu cálculo, ¿ya? Entonces, considerando ese valor, 6.5 horas de radiación, para lograr un calor útil que ya ha sido calculado, estas 6-5 horas, pues obviamente si es que nosotros entendemos cuáles son las unidades del watt, ¿cuáles son las unidades del watt? ¿Por qué dudamos? Se entiende que la energía la estamos contabilizando, estamos trabajando en un periodo de tiempo. Y si tengo un periodo de tiempo de 6.5 horas, lógico que van a ser 23.400 segundos, ¿no? Multiplicado por 3.600. Entonces, ya tengo la energía, ya tengo los watts, tengo el periodo de tiempo, puedo calcular la energía expresada, pero en joules, solo multiplicando ese tiempo por el calor útil, ¿correcto? Verifica siempre, ¿sí? Más adelante vamos a encontrar un pequeño error. Y para estimar la cantidad de colectores, yo he estimado cuánto es la energía total que requiere mi sistema, ¿sí? Y también he estimado cuánto es la energía que podría demandar un colector solar, solo uno. Se entiende que si al total lo divides entre esa unidad, vas a poder calcular la cantidad de colectores. Recuerden que esta cantidad de colectores depende de la geometría. Si varía la geometría, lo haces más grande, obviamente vas a poder captar mayor cantidad de energía, lo que significa que tu cantidad de colectores se va a reducir, ¿no? Pero sumado a eso, ya entra nuevamente a tallar el criterio de cada uno de los futuros ingenieros. ¿Por qué? ¿Qué significa de que tengas mayor área? ¿Qué podría significar? Que tengas mayor área. Mayor peso. ¿Qué podría significar que tenga mayor área en uno de los colectores? Solo en uno. Aquí me sale esa división 15, bueno, 16 colectores. No existe, 15.42. En ningún lugar, son 16. Entonces, ¿qué significa que tengas 16 o que puedas tener 8? O que puedas tener 4. Ese análisis es el que lo debes de saber interpretar, ¿no? Sobre todo por el tema de fabricación. Puedes tener un colector. Y hemos visto en este ejercicio que cada colector tenía, a ver si hacemos memoria, 8 o 9 tubos, ¿no? Se entiende que si le metes una menor cantidad, tu área se va a incrementar. Y la posibilidad de tener mayor cantidad de tubos junto con él, ¿no? La fabricación, el costo de los materiales, todos esos aspectos hay que revisarlos.
interpretando estos resultados, ¿no? Este resultado súper importante, motivo de prueba, ¿no? Motivo de examen, sobre todo la interpretación. ¿Okay? Muy bien, pues pasemos a analizar la capacidad. Obviamente, si analizamos la capacidad termotanque, estamos hablando del volumen, ¿verdad? ¿Quién me da el volumen? Termotanque. Obviamente estoy hablando de ese cilindro, ¿no? Que se encarga de almacenar. Y obviamente aquí tenemos una relación que vamos a decir, ¿sí? Una relación entre la longitud y el diámetro de 1.5. O sea, el doble. El diámetro va a ser la mitad de la longitud, o como quieran interpretarlo, la longitud va a ser el doble del diámetro. Esa relación directa vamos a utilizar para estimar la geometría. Muy bien, el diámetro también lo puedo relacionar con esta pequeña fórmula de aquí abajo, con respecto al volumen. La raíz cúbica de 8 veces el volumen entre 3. Entonces, si hacemos un poco de geometría, van a ver que esta ecuación tiene completa relación para un cilindro, ¿sí? Muy bien, considerando un volumen de tanque que pueda albergar 2000 litros, eso era el enunciado inicial de todo este ejercicio, 2000 litros. 2000 litros en metros cúbicos son 2 metros cúbicos, ¿no? Para 2 metros cúbicos, un diámetro de 1.10. Y ahí viene la discusión. Ustedes, ingenieros, ¿harían este diámetro? ¿Por qué no? No es comercial. Ahora pregunten, la pregunta. Estamos hablando del diámetro, ¿no? Estamos hablando de la tapa que obedece a la sección del diámetro y estamos hablando del cuerpo. ¿Cómo haces el cuerpo? ¿Cómo hacen el cuerpo de un cilindro? Plancha, ¿y qué haces con la plancha? Antes de soldar hay que rolar, ¿no es cierto? Entonces tienes que rolar con este diámetro. Les pregunto, ¿toman este diámetro de referencia? Y entonces, ¿qué diámetro toma? ¿Uno mayor o uno menor? Mayor. Y ahí viene un concepto que de pronto han aprendido en primer año, taller, calderería, ¿no es cierto? ¿Han hecho calderería? Virtual. Pero bueno, felizmente los técnicos somos los tigres en calderería, ¿no es cierto? Entonces, con ese diámetro es un diámetro referencial. ¿Por qué? Porque tienes que ver qué plancha comercial con sus dimensiones tienes a disposición, ¿no es cierto? Y con este diámetro empiezas a hacer todos sus desarrollos. Eso sí han hecho, desarrollos, geometría primera, ¿no es cierto? Haces el desarrollo y con eso estimas, pero ya tienes una referencia de más o menos cuánto debe ser el diámetro. Si le das a mayor diámetro, ¿qué significa? Lógico, pues, ¿no? Va a variar la longitud, pero ese ya es tu criterio. ¿Por qué? Porque si esto yo les tomo en el examen, en el examen yo les digo, tienes a disposición esta y esta plancha, con estas dimensiones. Te tienes que adecuar, ¿no? Profe, pero mi diámetro no calza con lo que me están indicando. No me vas a hacer esa pregunta, ¿no? Lo que me vas a decir, profe, yo he hecho el desarrollo y el diámetro que más se acerca es este, 1.3. ¿El que más se acerca o el mayor? ¿Perdón? ¿El que más se acerca o el mayor? El que más se acerca por encima. Recuerda que siempre hay que hacer diseño en encima, porque si no, no vas a cubrir tu demanda. Siempre se hace por encima. Cuando se analiza un punto crítico en esfuerzos, es todo lo contrario. O sea, analizas el más bajo. ¿Por qué? Porque si analizas el de encima, el superior, pues inmediatamente superior, ¿qué es lo que sucede? Le aplicas la carga y va a fallar tu diseño. ¿Por qué? Porque hay algo que por debajo no va a resistir, ¿ya? Son criterios ingenieriles, ¿ya? Deben tener los conceptos. Entonces, esta no es una respuesta fija. Esta es una respuesta variable que depende de las dimensiones comerciales que tengamos. ¿Sí? Y bueno, todo lo demás es estimación. En vez del diámetro 1.19,
cambiamos la variable, 32, la longitud, 1,79. Nuevamente, valores referenciales que nos dejan la decisión que ustedes tomen, ¿no? ¿Y por qué les decía la calderería? La calderería es importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes un espacio de plancha, ¿de cuánto son las dimensiones comerciales de una plancha? Claro, es estandarizado, por eso les estoy preguntando, ¿cuánto es? Si no, googleen. Ahora, estamos hablando de un material que va a estar trabajando constantemente con fluido, ¿sabes? ¿Qué tipo de plancha utilizan? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Laminada. ¿Laminada en frío o en caliente? En tibio. ¿Te das cuenta, no? Ya, ¿qué tipo de plancha? Inox, pues sí, no, es lógico. Ya. Entonces busquen las dimensiones comerciales de una Inox. Metro 20 por metro 50. Ya. Supongamos que esa sea tu decisión, ¿no? Entonces, ¿qué significa la calderería? Tú haces los trazos y ves cuál es la mejor disposición de planchas que puedas tener para que, y eso no es motivo de mi curso, pero bueno, hay que acordarnos, ¿no? Para optimizar los resultados, ¿no? ¿Y cuáles serían los resultados? Reducir el desperdicio, optimizar la mayor capacidad o cantidad de superficie que puedes usar. ¿Sí? Y eso ya lo han aprendido desde el colegio, eso es innato. En el colegio nos han enseñado esto, ¿no? Entonces, para eso vienen estos resultados, para darles una referencia. Y por eso es que han hecho, bueno, virtual, pero lo han hecho también directamente calderería en procesos de movimiento. ¿Sí? Claro que sí. En breve vamos a ver. ¿Sí? En breve vamos a ver. Pero también depende mucho y tiene que ver con el espesor comercial. Porque vamos a ver. Claro. ¿Qué espesor es? Media. ¿Cómo va a ser de media pulgada pared? Voy a llamar ahorita a mi parte de Perú y le voy a decir que tenga mucho cuidado. No, todos mis patas. Hay de 0.3 hasta lo máximo para este tipo de elementos, ¿cuánto es? 5 metros. Para eso. No vas a meterle 2 pulgadas para hacer un tubo. Un colector que le almacenamos en el logo. Ya. Muy bien, veamos el siguiente tema. ¿Qué es la API 650? La API. Ya. ¿En qué curso han citado la API 650? Fabricación de tanque. Pero cualquier tipo de tanque. ¿Qué tanque? Ya, pero tiene una característica, si no se acuerdan en inglés, no tiene que ver con la posición del tanque, tiene que ver con el lugar donde vas a fabricar. Y tiene que ver con el material que va a albergar. Ya he encontrado que es la API 650. ¿Han encontrado una lejía? ¿Tú qué estás echando? Bueno, yo soy ingeniero que es para tanques, para almacenar hidrocarburos. Ya. ¿Qué más? ¿Los demás? ¿Nada? Yo también la norma agua. ¿Qué más? Dice. Ya pues, Echevarría.
Champi. Ese millonario. ¿Qué es la API 650? Ustedes están con internet, están con la computadora. Ya, está bien. Pero ¿de qué me habla la 650? Porque, por ejemplo, yo les cuento un poco de mi anécdota, ¿ya? Cuando trabajaba en Altamina, sí o sí tuve que aprender de la noche a la mañana la 650 y la 653. Busca qué es la 650. Inspección de reparación de tanques. La 653, bueno, la 650 te habla de fabricación, ¿no? De cambios verticales sobre superficie, para almacenamiento de hidrocarburos, que puede ser para fluidos. Aquí hay un proceso cuando dice presión atmosférica. Debe estar la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Sí, pero... Abierta, Ah, ¿ya? Y la 653 son importantísimas. Pero el tema, ¿por qué me hicieron aprender de la noche a la mañana a las 653? Llegamos a ese proyecto y ese proyecto estaban trayendo agua de una zona 4 o 5, no recuerdo cuánto, 10 kilómetros alejados de la mina, ¿sí? Y esa agua era agua para proceso, de un manantial, un tema así. Bueno, nosotros nos pagaban solo por ir a recuperar la chapa. ¿Y qué había pasado? Que estaban construyendo los tanques soldados. Nosotros llegamos cuando estaban de 5 virolas, ya estaban en la cuarta virola. ¿Qué es una virola? ¿Un tanquecito? Cada vuelta de la plancha que se va soldando. ¿Ya? Y en uno de los tanques, y eran como 4 tanques, también teníamos que hacer piping, tubería de acero y HDI. Entonces a mí me tocó un tramo de la línea y ver uno de los tanques. ¿Y qué es lo que había pasado? Ya estaban en la cuarta virola y la segunda y la tercera se habían retraído. Se habían retraído en el proceso de soldadura. ¿Y eso qué significa? Que un tanque nuevo, que ni siquiera le habían hecho carga hidráulica, no lo habían llenado para simular, ya había fallado. Entonces, la empresa en la que yo trabajaba, mi escuela ha sido Gran Imotec. Esa ha sido mi escuela. Desde que salí de la universidad yo trabajé en Gran Imotec. Entonces, nos llevaron de un proyecto de acá de Cusco y nos llevaron al camino para reparar algo que no tenía que ser reparado, algo nuevo. ¿No? Entonces, yo estaba en un área y, pues, caballeros, tuve que aprender de eso, ¿no? Entonces, igual, lo bueno es que en estas normitas, así como en todas las que han estudiado, todo ya está hecho, ¿no es cierto? Solo tienes que leer, agarrar, tomar los datos, calcular, sacar un resultado y verificar, nada más. Pero a lo que voy, que ya tienen que ir acordándose, ¿no? Ya al menos tu profe te habló de la 650 un poco y de la 650. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué me dice uno de los espacios secretos de las fórmulas que tiene la 650? Justamente lo que preguntaba su compañero, ¿no? Para el cálculo del espesor. El espesor de diseño de la chapa, ¿qué chapa? Plancha, no es un sinónimo. Chapa, ¿dónde utilizan chapa? No, los españoles, me parece. ¿Cómo le dicen a las planchas de cerro? Plancha igual. Sí, es que depende del espesor, si son muy delgadas, se dicen chapa. Ya, está bien. Yo tuve la oportunidad acá en Cerro Verde de trabajar con practicantes y juniors de España. Es una pura chapa, ya a ver, esta formulita, ¿qué me dice? Me dice que el espesor de quién depende. De la presión, ahorita vamos a hablar de la presión, el diámetro del tanque, que es el diámetro que ustedes van a estimar. ¿Qué más? 2 veces el esfuerzo admisible. Ah, esto sí se acuerda. ¿Qué es? De la presión. Ahorita vamos a hablar de la presión. La presión en el tanque. ¿Qué era el esfuerzo admisible de sus demás cursos? Es el esfuerzo límite sobre el factor de seguridad. Límite. Sobre el factor de seguridad. Antes de la función de fluidos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es el esfuerzo admisible?
Es el esfuerzo único que se puede hacer. Pasando Solo por si acaso. ¿Cómo calculaban el factor de seguridad? El esfuerzo de falla sobre el esfuerzo permisible. Ya. Cualquiera de los esfuerzos, ¿no? Un esfuerzo normal o constante último. O de falla, ¿no? Sobre El admisible. el permisible, admisible o el de diseño. O bueno, por último, el que calculan ustedes. Con sinónimos, ¿no? Este también es el que tienes en el laboratorio. El último, ¿quién te lo da? Cuando han hecho su ensayo de tracción, ¿no es cierto? El esfuerzo último de la cosa. Cuando han hecho ensayo de cortar, igual. ¿No? Torsión, igual. Arriba van los valores últimos y acá abajo el esfuerzo permisible, el que ustedes saben calcular de los demás cursos. Listo. Y a eso se le añade un sobreespesor. Depende, ¿no? No siempre va a ser igual las condiciones donde nosotros hagamos el diseño. Y de acuerdo a recomendaciones podemos darle un espesor extra. Agentes climáticos, corrosión, hasta los mismos animalitos que puedan ensuciar, ya saben que las heces de los animales corroen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre oxidación y corrosión? La oxidación solo ocurre en la capa y la corrupción en el interior. El agente, ¿no?, que te genera esa degradación, o es agua, oxidación, o es un agente químico, corrupción. Muy bien, entonces también tenemos recomendaciones para el factor de seguridad según el tipo de soldadura. ¿Ya? Algunos valores. ¿Qué era una soldadura a tope? A ver, tú que eres inspector. Martillando, ¿Cómo va a ser es una soldadura a tope? Quinto año. Ya, soldadura a tope. ¿Cómo era una soldadura así? Así. Bien, Pero, quinto año. a ver, ¿me entienden? Están bailando, no sé. Chicos, ustedes ya están a puertas de salir. Si me permiten darles un consejo, por ejemplo, no tiene mucho que ver con energías renovables, esto que estoy hablando, ¿no? El tema de las otras. Pero es algo que sí o sí lo van a ver, sí o sí lo van a ver. Entonces, estos pequeños términos de los cuales estamos hablando ahora, tienen que conocer. Así como, por ejemplo, te preguntan, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto viene tu técnico? ¿Cuántos milímetros dice en el plano? Acá me dice, no sé, 15 pies. ¿Y tú qué vas a hacer? Bueno, tienes el teléfono, ¿no? Pero son datos que necesitan conocer, necesitan saberlo. Esto es lo más básico. Ya si hablamos de otros tipos de soldaduras, ¿no? De electrodo revestido, MIG, MAC, TIC, TETAO, FK, ¿no? Ya, entonces, ya son cosas más especializadas. Si hablamos de posiciones de soldado, eso sí sabe, posiciones de soldado. Mira que vas a ir a Petro. Posición champi. Que le explique Chambi. Explica. Pero tienes que saber, eso tienes que saber. Esto es algo básico. Soldaduras a tope, de espalda, de plano, tapones. Bueno, la más de pronto especializada es la última, ¿no? De tapones. ¿Sí? ¿Han escuchado soldadura de tapones? Una chiquilla. A ver, hay una forma, y es un caso especial, cómo empalmar tubos. ¿Saben cómo empalmar tubos? Con fuego. Ya. Por ejemplo, tienes dos vigas. O tienes una viga y la estás armando con tubos, con un perfil cuadrado. Ya. ¿La sueldas así? ¿Cómo se suelda? Sí, es correcto. Tienes que desgastar. Pero ¿cómo la sueltas? Depende de la zona de... ¿Así? O si no la sueltas.
Tienes que preparar una estructura, mucha estructura. ¿Y por qué la sueldan así? Porque es mayor área de contacto. Correcto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué analizas aquí? Esfuerzo. ¿Cierto? ¿Y el esfuerzo de quién depende? De la carga que le estás aplicando del área. Si incrementas el área, ¿qué pasa con el esfuerzo? ¿Cierto? Lo tienen que saber eso. Es fácil. Entonces, supongamos que no sepan esa forma, cómo soldar. ¿Por qué dice que suena así? ¿Por qué es justamente de esa geometría? Ya, no es mi curso, pero bueno. Prefiero que te lleves algo más de lo que haces. Cuando tú haces un corte en un tubo recto, un corte recto en tu cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es el área que van a soldar? Ese camino, ¿no es cierto? Pero si el corte tú lo haces inclinado, esta longitud comparada con esta es mayor o menor, la primera. Esta es mayor, ¿no es cierto? Es mayor longitud. O sea, tu soldadura va a tener que caminar por una mayor longitud. Acá arriba no, abajo en las inclinaciones sí. Tienes mayor área de contacto. Suponte que no sea el caso. Vas a calcular un esfuerzo por cortante o un esfuerzo por normal. ¿De quién depende? ¿De la fuerza por cortante o de la fuerza normal sobre el área? Tienes más área, tienes más denominador. Si tu denominador es más grande, menos esfuerzo. Y eso está normado, no hemos inventado nada. ¿Ya? Pero supongamos que no se sabe esta teoría. No se sabe. ¿Sí? Y alguien me quiera decir que quiere unir dos tubos y por dentro le va a poner uno más delgado. ¿Sí? Entonces insertas la mitad de este tubo, pero por fuera no se ve, ¿no? ¿Cómo lo sueltas? Le haces un agujero y sueltas una soldadura de ¿ya? Pero esto no se usa, son casos especiales. De pronto la soldadura pues es muy compleja de realizarla o la geometría no te permite. ¿Por qué? Porque el objetivo es tratar de soldar una mayor cantidad sin considerar el costo, ¿no? Ya, ¿en qué estamos? Ya, los tipos de soldadura, ¿no? Revisen, ya, revisen. Siempre las chambas donde van a caer necesitan saber eso. El cálculo del esfuerzo admisible, el esfuerzo del diseño, el esfuerzo permisible. ¿De quién va a depender? Según la del elástico del acero. Ya esto sí sabe. Esto sí sabe. ¿Qué es IC 316? El inoxidable. No, los 300, ¿se acuerdan de su curso de materiales para ingeniería? Los 300 pues son inoxidables, ¿cierto? Ahora la L tienes que revisarlo porque yo no me acuerdo. Entonces, para un acero inoxidable obviamente necesitas también un proceso de soldadura. ¿Qué proceso de soldadura? ¿Qué proceso es? Muy bien. Entonces, a ver, denle una chequeadita si es que es el elástico del IC316L. Dice que cualquier tipo de 240 soldadura. megapascales, porque eso sí es comercial, que en nuestras fichas técnicas aparezcan megapascales. Ingeniero dice con cualquier tipo de soldadura, excepto oxiacetileno. Y a ese valor hay que dividirlo entre lo que obtuvimos de esta tablita, ¿no? La eficiencia de la soldadura. ¿Sí? Ahí está, te da el esfuerzo al principio. No, acá arriba,
tenemos un valor que nos habla sobre el factor de seguridad. ¿Sí? Muy bien. La presión del fondo, ahí lo que estaban preguntando tú, ¿no? La presión en el fondo de quién depende? De la densidad del agua, en este caso lo vamos a observar, y la profundidad. ¿No es peso específico por altura de la presión? No. Acá la densidad. Esto por favor lo corrigen ustedes. La densidad, ¿qué unidades tiene? Masa sobre volumen, kilogramos por metros. Ya, esto está mal, ¿no es cierto? Si lo expresas en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, perdón, es 0.0 por 170. Y a partir de ahí nace ya todos los resultados, las conclusiones a las cuales puedan llegar ustedes, ¿no? El resultado pedido se concluye que el espesor de pared es muy delgado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí entra el criterio que han adquirido, ¿no? Por ejemplo, para los procesos de soldadura. ¿Sí? ¿Cuánto es por ejemplo, hablemos de los electrodos revestidos? ¿Cuánto es el diámetro mínimo de un electrodo revestido? Ya, si no sabemos, entre varios 2 milímetros. ya, está bien, estás contestando como tu compañero. No, es así. Como yo tengo buena visión, voy a decir en pulgadas. Profesor, disculpe, ¿por qué la presión que es en el fondo Habla del agua fuerte. prácticamente solo multiplica la densidad por altura y no el peso específico por altura? Es lo que les quiero recomendar. ¿Por qué? Este valor de 1,73 es prácticamente la cabeza que tú tienes a disposición. O sea, el volumen, la masa de agua que está en la parte más crítica del tubo. ¿Cuál es la parte más crítica? Abajo. No tienes más, porque ¿qué más vas a calcular? Pero por eso pero la presión es por altura, o sea, densidad por gravedad por altura, como sería la gravedad. Densidad por gravedad por altura. Exacto. Pero acá le estamos calculando solo en kilogramos por centímetro cuadrado. Que depende del trabajo. Por eso estamos utilizando Por eso va a 60 hasta 90. para comparar bien con ya. No. La más pequeña, ¿cuál es? En el mercado. ¿Qué estás viendo? Un 16avo. Ese es lo más comercial. ¿Ya? Si hay 332. Entonces, si tú comes tu espesor, tu diámetro del electrodo es un 16. ¿Cuánto como mínimo debería ser tu plancha? De 3 hasta 35, ¿no? Eso. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Creo que para el electrodo es de 3 milímetros, 35 milímetros. Ya, no, yo te estoy poniendo una restricción. Si el diámetro del electrodo es un 16, ¿cuánto debe ser la plancha? Como mínimo. 1,16. Porque un 16avo te puede soldar cualquier tipo de espesor. Y está mal, ¿no? Porque no es eficiente. Pero si te vas al otro extremo, ¿cuánto es lo mínimo? Un 16. ¿No es cierto? Lo mismo. ¿No? Entonces, nuevamente entra a tallar el criterio canal. Entonces, si es muy pequeño el espesor, lógico que tengo que aumentar. Primero, por el proceso de soldadura. Segundo, porque no he contemplado algún otro tipo de agente que pueda ser nocivo para el tanque. Tercero, que si es un tanque de mayor longitud, pues no es lo mismo tener un tanque de medio metro, que para medio metro toda la calderería te va a aceptar la resistencia del mismo tanque, que tener un tanque de metro y medio, por ejemplo. No pasa una paloma con un espesor delgado y la usa. No. Entonces, todos esos criterios hay que tenerlos presentes. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Mejorar la posibilidad de la soldadura y proteger al tanque de la corriente. Se entiende que los tiempos de vida de estos tanques pues, son parecidos a los de los módulos fotovoltaicos, 20, 30 años. Y eso sí, en sus casas, ¿cuánto tienen los tanques? Por ejemplo,
de las termas solares, de las termas. ¿Qué es antes de La de que nacido yo. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. formulario de control si ya Muy bien, hablemos sobre la energía solar. Ya hemos visto uno de los caminos de generación. La térmica. Ahora hablemos sobre la fotovoltaica. Ya. Listo. Aquí tenemos unas tablitas. No sé si se alcanza a ver. Hablemos sobre la energía mundial, ¿no? El consumo de la energía a nivel mundial. La mayoría de estos datos que ya están bien afinados han sido tomados entre el 20 y el 22, ¿correcto? Entonces, en la tabla de la izquierda ven el consumo a nivel mundial por tipo de energía. Algo así habíamos presentado, me parece que el primer día de clase. Y si nos damos cuenta, agrupando los caminos no renovables, verde, rojo y gris, petróleo, gas, carbón, todavía estamos a nivel mundial recontra lejos de generar por ahí un aporte significativo en la reducción del calentamiento global. El objetivo de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que analizamos, de lo que analizan las diversas instituciones a nivel mundial, es reducir 1, 2, cuando mucho, grados centígrados la temperatura de nuestra Tierra. Es eso, ¿no? Pero ya acá les digo que estamos contra en pañales, ¿no? Miren, toda esta brecha que tenemos que cerrar. ¿Sí? Y por eso es que muy pronto aquí en Perú se va a impulsar mucho más los sistemas de generación fotovoltaica, pero individual, casa por casa. Eso se va a impulsar. Es más, ahora ya el gas ya se ha masificado, ¿no? Ya está llegando hasta Paucapá, ha llegado, ¿no? Bueno, al menos el gas ayuda a reducir un poco más la brecha. Ayuda. Listo. En el lado derecho, ven esta discriminación, pero por región del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Aquí está, esta es nuestra columna. Centro y Sudamérica, donde está el cursor. Obviamente esta columna se hace con la disposición de recursos que tienen las regiones geográficas que estamos mostrando, ¿no? En algunos otros países, obviamente, la disposición, por ejemplo, de recursos como el carbón, es más elevada, todavía se sigue. Pero si nos damos cuenta y hablamos de tendencias, a ver, tranquilos señores, tranquilos. Ya saben que todo lo que es toqueteos, Los últimos. Ya, muy bien, pero una pequeña pausa. Entonces, Sudamérica todavía está presente sobre el tema, ¿no? Si no, veamos, por ejemplo, el color azul, generación hidroeléctrica. En Sudamérica, miren que tenemos la mayor posición, estamos mejor posicionados. ¿Y eso por qué? Sudamérica y Centroamérica. Porque tenemos ese recurso. Nuestro país es uno de todos Sudamérica. Tenemos una gran población, una gran cantidad de recursos hídricos. Y es por eso que nosotros somos pobres en los países. Muy
Miren, veamos algunos otros temitas. La producción de energía. La voy a ampliar, la ampliada. Creo que se nota mejor. Listo, la producción de energía. Todavía la producción de energía, esto es para Perú. Somos un país hidrotérmico. Así es. Aquí. Toda esta porción que ven aquí en color azul, generación hidroeléctrica. En color naranja, generación termoeléctrica. Y eso es lo que nos gobierna. Si hablamos de generación solar, aquí en gris, les leo, porque todo mi seguro es 1.5% de un 100% de producción de energía en el Perú. Una pregunta. Fotovoltaica, sí. Ese tipo de energía creo que en Perú es un tipo de comercial. Ahorita vamos a hablar. Claro, si conviene es Pero fíjense que se va a construir fotovoltaicos y no se amplía, digamos, la sería de generación hidroeléctrica. Ahí está el tema, ¿no? Y en breve incluso voy a dar unos ratitos de rentabilidad. Porque si hablamos y ponemos en una balanza la generación fotovoltaica, para nuestras casas es rentable tener un sistema fotovoltaico, por lo poco que han escuchado, mucho. ¿Es rentable o no es rentable? No es rentable. No es rentable. Por lo menos para calentamiento de agua. Ya, eso es colector solar. termosolar. Estoy hablando de fotovoltaica. No es rentable. Fotovoltaica para nuestras casas todavía no llega a ese nivel de accesibilidad. Rentabilidad todavía no se maneja. No llega. Ya, siguen sus aspectos. Y ahí nos enganchamos del otro aspecto. Si es barata la energía hidroeléctrica y tenemos tantos recursos, ¿por qué no hay más centrales? Eso lo expliqué. La inversión es muy grande. Y algunos de los criterios que estaban realizando en sus proyectos, la tasa de retorno es muy elevada. Entonces, una planta solar, para que entre en operación, demanda de aproximadamente 2 años. Y eso depende también de la cantidad de agua que va a generar. Aproximadamente 2 años. Inversión de 2 años. Bueno, para nosotros, simples y comunes mortales, mucho, pero para gente que maneja pues en su billetera 1 o 2 millones de pesos. Champi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ojos de Pero inversionistas, ese siempre es bueno que la energía que me sobre la regale, ¿no? Porque no la puedo vender. Como usted dijo, solo los que vayan a poner plantas solares, de paneles solares fotovoltaicos, cuando les sobre la energía la tienen que regalar porque no la pueden vender. ¿Por qué no lo podría tú como vender? empresario Porque está prohibido. generas, ¿qué haces? ¿Qué haces con la energía que te sobra? ¿Qué haces? La vendo. Mire el agua mineral, mire el agua mineral. La inyectas al sistema, pero te van a cobrar igual. Te tienen que cobrar. A la red eléctrica. No te pagan. Aquí no te pueden pagar. Lo que debería suceder es que tú vendas el 100%. Claro, pero eso no te paga. Bueno, ahora, que no haya habido una normativa para reglamentar eso sí es cierto. En la cuestión política de nuestro país es bueno, en Sudamérica. O bueno, ya, en ese caso, La cuestión política es muy compleja de manejar. en ese caso, si me sobra y ya, entonces no la regalo, ¿no? Pero la inyecto al sistema eléctrico. Para megaproducciones ya hay regulación. Para megaproducciones. Y por eso es que nuevamente vuelve a tallar el enfoque de la generación individual. Porque si tú generas en tu casa y abasteces todos los aparatos electrónicos que tienes, lo que te sobra ya. Para un sistema familiar, almacenar en baterías sí es rentable, pero para un megaproyecto, entonces
Entonces, el sistema familiar almacenas todo lo que te sobra. Pero si aún te sobra, ¿qué haces? Si no tienes un reglamento. No lo puedes vender, hermano. Te van a Puede ser, ¿no? Le sacamos la vuelta siempre. Bueno, mientras no se, claro, de manera informal, claro. Pero o sea, si le chapan ya firme. Claro, pero tú como ingeniero, ¿qué vas a hacer? ¿Lo formal o lo informal? Y esa es una pregunta que les hacen cuando pasa entrevistas en su trabajo. Te ponen un caso y te dicen, ¿qué haces? ¿Lo bueno o lo mal? Esa es una pregunta que siempre les hacen en el trabajo. Cuando la respuesta. Estamos en la teoría. Ah, No, mira, la respuesta es la siguiente. Ya con esto terminamos. La respuesta es la siguiente. Cuando usted sean ingenieros, trate de trabajar por el bien común. Yo me siento contento justo al pata que me estás llamando y que a veces te contesta, que a veces no. No, le pasé un contacto para que los ayude con su proyecto con unos datos. Y a veces no tiene mucho tiempo. El pata ya anteriormente era gerente de la CEAL. Ya después de ser gerente ahora solo es asesor. Se va por todo el año, ¿no? Pero el pata en su momento, en su tiempo libre, en su tiempo de ocio, en vez de estar con la familia haciendo sus cosas como cualquier persona, por ejemplo, nos apoya en el colegio de ingenieros. ¿Para qué? Justamente para generar ese reglamento en el cual se pueda generar energía eléctrica, pero de manera individual, y que se pueda inyectar a la red y que pueda generar un costo. Sí, sí que está en proceso. Exacto, y justo está en proceso, ¿no? Y eso estamos en conversación con el gobierno, ¿no? Y es un tema, pues, pero no camina porque el gobierno es el gobierno y siempre va a ser el gobierno. La burocracia y bueno, es un tema que nos hace renegar, pero bueno, es así. En algún momento va a salir, ¿no? Y de repente cuando salgan ustedes, alguno ayudará en esa gestión. Muy bien. Ahora, Por ahora. lo que no sucede en otros países, ¿no? Porque en otros países tú consumes lo que requieres y lo que te sobra metes a la red y te devuelve, te paga un bono de carbón. La forma como y esa es la manera, y eso es lo que debe ser. Por eso es que les digo que no voy a hacer reales. Muy bien, regresamos. La eólica, 3%. Todavía estamos. Y entonces cerramos.